Cordial saludo. Esta es mi presentación para el tema de la actividad 4, análisis y planeación de la capacidad logística, presentada por Juan Francisco Vázquez. Bien, vamos a responder entonces las preguntas para la actividad. La primera es: ¿qué es un cuello de botella y qué lo genera? Les podemos decir que es un punto donde los recursos utilizados limitan el flujo de la empresa como un todo. Es causado por la incapacidad de un proceso de consumir la producción total del proceso anterior. Bien, ¿en qué consiste la teoría de las restricciones? Da ejemplos de las restricciones que cuenta el sistema de transporte en Colombia. Entonces, la definición nos dice que la teoría de las restricciones es un modelo de gerencia empresarial que tiene como meta la utilidad económica de la empresa o el sistema que se esté analizando. En ese sentido, busca tres cosas. La primera, incrementar la utilidad, atacando restricciones productivas, mercadológicas, administrativas, etc. La segunda, la reducción del inventario, tanto de materiales como el producto en proceso y producto terminado. Y la tercera, la reducción de costos, todo el dinero que se gasta en transformar el inventario en utilidad. Entonces, esa es la definición de esta teoría. Vamos a ver entonces cuáles son las restricciones del transporte en Colombia. Entonces, yo diría que básicamente son dos. La primera es la falta de infraestructura. En Colombia nos hacen falta muchas vías terrestres y fluviales. Nos hacen falta puertos y mejorar algunos aeropuertos. Podemos decir que nuestras mercancías no fluyen en el comercio internacional porque hay muchos sectores donde realmente no tenemos vías sino trochas y porque no explotamos la navegabilidad de los ríos. Entonces ahí hay una restricción bien importante. Y la segunda es la política aduanera. Nuestro país cuenta con demasiados impuestos, demasiados aranceles y es muy difícil exportar, importar. Y si a eso le sumamos el tema de las vías, pues eso incrementa los costos, incrementa los tiempos, genera demoras. Entonces, esto hace que se tengan muchas restricciones en el tema de importación y exportación de materias primas, productos de proceso o productos terminados que pudiéramos vender a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta: ¿qué son las holguras y por qué se generan? Entonces, este es un tema sobre administración de proyectos y tiene que ver con la ruta crítica, cómo establecer la ruta crítica en un proyecto. Entonces, aquí tenemos la definición de holgura, de dos tipos de holgura. Primero vamos a ver la definición de holgura total. Dice que es la cantidad de tiempo que se puede retrasar el final de un conjunto de actividades que forman un camino sin afectar a la finalización del proyecto. Por ejemplo, en el dibujo que tengo aquí abajo, se ve que las tareas B, C y D están en el camino crítico y su holgura es nula. Me perdió el cursor. Entonces aquí tenemos que cuando inicia la actividad B, una vez termina, empieza la actividad C y una vez termina esta, empieza D. Es una ruta crítica que no tiene holgura. Sin embargo, la actividad E o la tarea E, que es esta del final, está precedida por A y C, es decir, una vez termina A, vemos la flechita acá, y una vez termina C, empieza la actividad E. Está en otro camino que tiene una holgura de 3 días. La holgura total de E es 3. ¿Por qué? Porque yo una vez que inicio la actividad E, esta tiene 3 días para terminarse antes de que termine el proyecto. Entonces tengo 3 días y no afecto 3 días para terminar la actividad E y no afecto el fin del proyecto. La otra definición es la de holgura libre. Dice que es el tiempo que se puede retrasar el final de una actividad sin afectar el inicio más temprano, o llamado primer inicio, de la siguiente actividad, siendo el primer inicio la fecha más temprana en que puede iniciarse dicha actividad. Entonces, en el ejemplo, tenemos que A puede retrasar su final hasta 4 días sin afectar el inicio de E. El retraso puede ser debido tanto a que se incremente la duración de A, como un retraso en esa actividad, pero tiene una holgura de 4 días. Entonces aquí lo vemos gráficamente, no se cuenta ni el sábado ni el domingo, pero cuando termine A,
que puede terminar el lunes, el martes, el miércoles o el jueves. Cuando termine A, va a empezar E. E está programado para iniciarse el jueves. Entonces A tiene esta holgura libre de 4 días para terminarse. Puede ser que empiece tarde o que se demore un poco más de lo planeado, pero no nos va a afectar E, porque sí o sí va a empezar el jueves. Entonces, ese es el tema de holgura libre y holgura total en una ruta crítica en un proyecto. Ahora, ¿por qué se genera la holgura? Pues porque se afectará o no el inicio de una actividad o el fin de un proyecto. Entonces, según cómo se calcule el proyecto, tendremos la holgura total o la holgura libre. Podría pasar que un proyecto se planee de manera tal que la ruta crítica nos dé 0 holguras, como si fuera solamente B, C y D, tendríamos 0 holguras. Pero aquí hay un par de actividades que tienen la una holgura total y la otra una holgura libre. Bien, ahora vamos a ver las conclusiones. Se nos pide mirar estos temas en un caso real. Lo voy a hacer con el caso de un proceso de una planta de joyería en la que trabajé recientemente. Entonces explico brevemente el proceso. El proceso inicia con la fabricación de los moldes y la fundición de las joyas. Luego se va a un proceso de pulido y desbarbado donde se quitan las asperezas grandes de la joya. Estas luego se liberan para darles un brillo. Luego se hace un ensamble manual y una soldadura. Luego las piezas se cuelgan y se bañan en baños electrolíticos con metales preciosos. De ahí se descuelgan, pasan a un proceso de epóxico donde se pegan y se pintan. Luego se hace un ensamble con baño y finalmente el empaque. Entonces, este proceso es un poquito largo. Tiene un cuello de botella en esta parte, en los baños electrolíticos. Aquí pasa que las joyas se demoran mucho porque esta sección de baños electrolíticos es muy pequeña, entonces no tiene la capacidad instalada para evacuar todo lo que le llega de los procesos anteriores. Y adicional a eso, también se vuelve un cuello de botella porque pues no es fácil hacer ese baño en metales preciosos y salen las joyas de esta área, calidad hace una inspección y se rechaza mucho material porque el baño no quedó con las especificaciones que se pedían. Entonces, la falta de capacidad instalada y los problemas de calidad han hecho de este centro de trabajo un cuello de botella en este proceso. Entonces podemos ver que los cuellos de botella son reales. Y aquí básicamente se ha identificado esas causas, pero pues hace falta hacer una inversión grande de dinero para aumentar la capacidad instalada y mejorar los procesos de calidad. Entonces eso hace que siga siendo un cuello de botella. Y básicamente en este proceso que les quería mostrar. Bien, esta es la bibliografía de donde se tomó la información. Espero cumplir con las expectativas. Gracias.